Muy buen día. Saludo con mucho afecto y admiración a todas las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, Esto dentro de, pues, el diplomado destinado a ver el procedimiento especial sancionador y el uso de la pauta y régimen de radio y televisión en comunicación política en términos generales. Debo antes de pues hablar más, hacer una aclaración, porque esta cátedra del día de hoy está asignada a la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza. Nada más que la maestra Alejandra se encuentra ahorita fuera de la Ciudad de México cumpliendo una comisión que le encomendó la Escuela Judicial Electoral. Entonces yo vengo en suplencia, la cátedra no es mía, vengo en suplencia. Y ya mañana ella estará con ustedes. Ahora bien, sobre esta base es que estoy aquí sin que mi nombre aparezca ni ustedes esperaran que estuviera yo. Bueno, pero esto es independiente de mi saludo que les di inicialmente. Los saludo con mucho afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente, sin embargo considero que todos nosotros quienes vivimos en este país, pues somos como una gran familia, porque al margen de nuestras circunstancias, edades, convicciones políticas, etcétera, pues todos hacemos convergencia en algo, en nuestro deseo de fortalecer las instituciones del país, de darle cimiento muy sólido a nuestra democracia y que todos y todas las personas que aquí vivimos tengamos la oportunidad de tener buenos estándares de vida. Creo que en eso coincidimos todos, cada quien desde su enfoque y cada quien desde su trinchera cotidiana. Por eso somos una gran familia y por eso los saludo con mucho afecto. Pero también con mucha admiración porque cada una de las personas que integran esta audiencia son profesionales, están desempeñándose en los ámbitos de las autoridades electorales y ahora la carga de trabajo pues es francamente titánica. Y con todo y eso se dan lugar para pues reflexionar desde el punto de vista académico estos aspectos destacados de la vida electoral de nuestro país. Por eso los admiro por su autodisciplina, por su capacidad de aprovechar su tiempo, en fin. Y entonces, pues vamos a comentar algunos aspectos sobre este tema. Miren, en primer lugar, pues debemos reflexionar en torno a que la comunicación política es algo muy importante, es un factor en muchas ocasiones decisivo para que el votante o la votante decidan su opción político-electoral. Y esto pareciera que es cosa de nuestro tiempo, pareciera que es cosa de los medios que ahora tenemos, incluso el teléfono celular y la computación y estos medios que son de nuestra época. Pero no, desde antiguo, desde los primeros momentos en que surgió la democracia en la historia universal, pues era importante la comunicación de quienes aspiraban a un cargo de elección popular. Por eso el discurso, por ejemplo, en el Ágora, en la plaza pública de la vieja Atenas, donde nació la democracia en el siglo V antes de Cristo, pues era importante y los políticos trataban de ser buenos oradores. Un ejemplo lo tenemos en Demóstenes.
que se esforzó por ser un buen orador, porque la oratoria hacía convicción, hacía certeza en los electores. Entonces, cualquier político que se preciara de serlo en la vieja Grecia o en la vieja Roma, debían tener, entre otras características o cualidades, aptitudes, deberían tener la de la buena oración, la buena dicción, el hablar en público. Y claro, desde ahí se apreciaba la importancia de la imagen del candidato, de que pues al hablar, al dirigirse en los ademanes, etcétera, pues diera confianza, resultara la imagen de un hombre con convicciones, con talento, con liderazgo. Y esto ha venido permeando a través de los tiempos. Y llegamos a nuestra época. Por ejemplo, en esta ilustración, nosotros observamos los tipos de comunicación en materia política, político-electoral. Lo tradicional, lo que viene surgiendo, como les decía hace un momento, desde la época de los griegos, eh, pues está aquí en el primer recuadro, en lo que queda a su mano izquierda superior. Vemos a un individuo frente a un podium y en torno a una serie de personas que lo escuchan. Es el orador. Es el mismo sujeto que en la plaza pública de Atenas, el Ágora, hablaba a sus posibles electores. Ahora bien, del lado contrario, del lado derecho superior, vemos la imagen de periódicos y podrían ser también revistas o cualquier medio impreso, libros, revistas, periódicos. Durante muchos años, desde que surgió la idea de un periódico hacia los siglos XVII, XVIII en Europa y luego en los Estados Unidos y también en las distintas partes de América, surgió el periódico, la información cotidiana de noticias. Y después los periódicos adquirieron una enorme importancia. Y también eran un medio adecuado para difundir imágenes, ideas, opciones políticas. Hace algunas décadas era casi obligado por toda persona que se preciara de conocer un poco la realidad de su país y los principales aspectos de economía, de política, de, pues de espectáculos, etcétera, era importante el periódico, por eso se recibía el periódico y se recibía diariamente y se dedicaba un tiempo para leerlo. Incluso era muy importante los artículos de editorial donde se daban a conocer opiniones de comentaristas o de gente experta y era muy importante el que un ejecutivo o cualquier ciudadano de mediana información, pues estuviera al contacto de su periódico. Pero luego, pues, hacia pues la década de los 80 y lo que va del siglo XXI, surgen otros medios que casi han desplazado al periódico sin que lo hayan desaparecido, claro. Pero sí tenemos ahora, pues, la radio, que ya se empezó desde el siglo XX a tener en forma generalizada, y tenemos la televisión, que en su momento fue la reina de los medios de comunicación, el teléfono, convencional, el que teníamos en oficinas o en casas habitación. Y por último, pues ahora surge la computadora, el teléfono celular y todas las posibilidades que nos otorgan estos medios. Y entonces ahora tenemos una mayor capacidad de difusión porque los medios así lo permiten. Incluso ahora que vivimos en tiempos de pandemia, pues dentro de la tragedia que esto significa, porque muchos hemos perdido seres queridos, pues
Sin embargo, hay algo positivo y nos pilló la pandemia cuando ya contábamos con estas herramientas. Y entonces pudimos continuar hasta donde humanamente era posible nuestras actividades cotidianas, no con la amplitud que lo hacíamos en forma presencial, pero bueno, no nos paralizamos del todo. Esto hubiera sido mucho peor si nos hubiera tocado vivirlo cuando no teníamos estos dispositivos. Ahora bien, en materia político-electoral, todos sabemos que esta difusión por los distintos medios puede cambiar el destino de una elección. Recuerdo aquel debate que se dio en los Estados Unidos por la candidatura presidencial entre el entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el señor John F. Kennedy, y el presidente en turno, que era el señor Richard Nixon. El debate se da y aparece un Richard Nixon que se ve un tanto demacrado, un tanto cansado, ausente, distraído, y un John Kennedy que se ve jovial, se ve alegre, se ve entusiasta, y la gente, pues, se ve que se inclinó por el candidato que ofrecía una mejor imagen. Parece mentira, el que estaba en turno era el presidente Nixon, y el que contaba con todos los dispositivos para apoyar su imagen. Pero lamentablemente le tocó vivir ese debate en un momento en que no se encontraba precisamente en las mejores posibilidades de enfrentarlo. Y en cambio al otro se le vio tan entusiasta, tan animoso, tan jovial, que arrasó. Eso es un ejemplo de tantos. Y desde luego en las elecciones, por ejemplo, del presidente Obama, pues también vimos la importancia que tuvo la comunicación electrónica, las redes. Fue muy importante, igual que lo fue en la primera elección en que participó el expresidente Trump. Entonces, quiere decir que estos medios de comunicación son importantes y por eso ha sido necesario regularlos para, sobre todo para lograr la equidad en la contienda. Equidad significa piso parejo, todos en el mismo nivel. Y como en las elecciones se presentan opciones partidistas, pues podría darse el caso de que alguien estuviera con más posibilidades que otro. Esto haría pues que la contienda ya de entrada fuera desigual, como cualquier contienda, como una contienda deportiva. Pues tenemos que estar todos los atletas que vamos a competir en posibilidades similares para poder entonces sí que gane el mejor. Pero si la competencia de entrada ya tiene el problema de que a alguien se le está dando más oportunidad que a otro, pues ya no tiene caso la competencia. Entonces, en México, desde muy antiguo, desde mucho atrás, nos preocupamos por la regulación y concretamente la regulación de dos medios de comunicación masivos que son muy importantes. La radio, que en su tiempo, cuando no existía la televisión, pues era realmente el medio de comunicación mejor que teníamos. Los años 30 y parte de los 40 fueron de la radio. Y la verdad fue un dispositivo que para aquellas generaciones resultó importante porque no solamente podías encontrar ahí recreo, podías encontrar esparcimiento, diversión, sino también información en los noticieros y también programas de comentario, de análisis. Entonces, para aquellas generaciones que no tuvieron televisión, la radio representaba pues lo que ahora representa la computadora. Después, claro, cuando ya la televisión se vuelve comercial, concretamente hacia fines de los años 40, pues la televisión fue la que acaparó por muchas décadas la atención del público. Toda la gente se atenía a lo que escuchaba en la televisión y las personas que informaban y los líderes de opinión se convirtieron en personas muy importantes porque la gente, pues si lo afirmaba
comentarista o la comentarista fulana de tal, pues lo tomaba como una verdad auténtica. Entonces la influencia era muy fuerte. Ahora bien, en medio de esto podemos decir lo siguiente. En el gobierno del presidente López Mateos, estoy hablando del año de 1960, el presidente López Mateos firmó el decreto de una ley federal de radio y televisión. Y es interesante porque en su artículo 59, esa ley federal de radio y televisión establecía que todas las empresas radiodifusoras y televisoras debían otorgarle al Estado 30 minutos de su programación diaria para que en esos 30 minutos el Estado pudiera aprovecharlos para difundir cualquier tipo de información oficial, digamos. Esto fue algo que fue muy difícil de lograr, porque en principio todas las empresas radiofónicas y televisoras del país se opusieron. Y claro, tenían sus razones, porque el tiempo en radio y televisión es muy costoso. Entonces esto resultaba ser un impuesto, realmente un impuesto y bastante pesado para todos. Entonces hubo necesidad de negociar, de pactar, de hablar, de convencer y finalmente se llegó a ese punto. Y a partir de entonces, en aquella época, 30 minutos de la programación diaria de tu televisora o de tu radiodifusora, tenías que permitirle al Estado utilizarla y ya él distribuiría esa media hora en cápsulas o en tiempos o en spots para difundir su información. Este fue el primer paso. Posteriormente, hubo una reforma a esa ley, se añadió un 59 bis, y en ese caso ya se habló de que ese tiempo que se dedicaba al Estado podía ser aprovechado también para difundir en tiempos de campaña electoral los mensajes de los partidos políticos. En aquella época había pues realmente 4 partidos políticos, uno de los cuales era el hegemónico, los otros 3 tenían muy pocas posibilidades de desarrollo. Y así llegamos a 1973, en donde por reforma constitucional y legal se da un acceso restringido a los partidos de oposición a que puedan utilizar los medios de comunicación, la radio y la televisión, en campañas electorales. Hoy se nos hace difícil porque sabemos que los partidos políticos tienen como prerrogativa su acceso a la radio y la televisión en forma permanente. Lo único que sucede es que los tiempos cambian, un tiempo de proceso electoral o fuera de él, pero los partidos siempre van a tener la posibilidad de la utilización de estos medios. Se nos hace difícil, pero recuerden que estamos viendo una panorámica histórica, cómo fue evolucionando, cómo fue esto afianzándose. Entonces, bueno, ya se les daba a los partidos de oposición esta oportunidad. ¿Y por qué dice aquí en el recuadro a los partidos de oposición? Porque el partido hegemónico no tenía problemas, no había límite a la propaganda gubernamental. Entonces, ese partido pues, tenía en todo momento la posibilidad en campañas y fuera de campañas de utilizar la radio y la televisión, pero no así los partidos de oposición, a los cuales les dan el tiempo nada más durante las campañas. Y entonces viene el año 76. Observemos que los años son muy seguidos. Esto implica no solamente en materia de los medios de impugnación, de los medios de comunicación, sino también en todo el derecho electoral. Es decir, es una materia muy cambiante, muy dinámica, trepidante. Quiere decir que esto refleja la inquietud política del país en los últimos años. Tenemos reformas muy frecuentes, ¿verdad? Y cambios que a veces son radicales. Bueno,
Pues en el año de 1976 se da acceso permanente a la radio y la televisión a los partidos políticos. Esto fue un gran avance, porque nada más lo tenían en la época del proceso electoral, en las campañas. Y ahora, pues ya lo tienen permanentemente. Fue un gran logro. ¿De qué tiempo estamos hablando? De el que precisamente se logró que cada radiodifusora y televisora entregara al Estado para sus propios fines y que viene siendo un gran impuesto, puesto que, como decimos, los tiempos en estos medios son muy caros. Ahora bien, nosotros también aquí observamos que este acceso permanente a la radio y a la televisión de los partidos políticos implica un empoderamiento de los partidos. Es decir, los partidos van poco a poco fortaleciéndose. Ya empezaba a verse que el partido hegemónico perdía la opción de tener todos los cargos de elección popular a su favor. Ya había los diputados que en su momento se llamaron diputados de partido, y que van abriendo así como si fuera una ventana que está forzándose para abrir, que está oxidada, están abriendo la posibilidad de que la oposición llegue al poder. Estábamos todavía muy lejos de que el Partido Acción Nacional lograra la presidencia de la República por primera vez, pero ya se empezaba a ver que aquello iba abriendo espacios. También recuerden ustedes que hacia el año 77 se decretó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que nosotros conocemos con las siglas de LOPE. Esto un poco por quedar bien con el presidente en turno, que era el señor licenciado don José López Portillo. Entonces, en esa LOPE, en esa Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, ya también hay la mención muy concreta de que esto del acceso a los partidos políticos en los medios de comunicación como radio y televisión son prerrogativas a las que tiene derecho el partido político. Entonces ahora ya hablamos de prerrogativa, como hasta la fecha lo hacemos. No es algo generoso ni algo que podamos restringir o limitar, porque en realidad es una prerrogativa de los partidos políticos. En aquella época de la LOPE, se daba un promedio para los partidos políticos de 2 a 4 horas distribuidos entre todos los partidos, 2 o 4 horas, pero mensuales cada partido político. Entonces, en realidad, cada uno de ellos disfrutaba del acceso a la televisión por cuanto más 1 o 2 minutos. Y lo que pasa es que ya todos juntos, pues ya implican esas 2 o 4 horas. Ahora bien, en 1985, con el Código Federal Electoral, se va a establecer que son 60 minutos al mes para cada partido político en radio y televisión, dividido en programas de 15 minutos. Entonces, un partido, si cuentas todo lo que tiene al mes, que va a distribuir oportunamente en el mes, pues le va a dar 1 hora. Es una muy buena oportunidad, la puede aprovechar muy bien. Aquí lo importante es que sus mensajes sean suficientemente impactantes, que tengan buenos comunicólogos para que sus spots tengan realmente impacto. El tiempo es muy breve, pero en ese tiempo breve puedes tener un gran impacto en la sociedad electora. Para 1987, 87, sí, son 15 minutos mensuales para cada partido político en 2 programas semanales. Entonces ya podemos contabilizarlo también en semanas. Ahora bien, en 1990, cuando se crea el Instituto Federal Electoral y las cosas empiezan a cambiar mucho, se conservan los 15 minutos para cada partido y se introducen los criterios de asignación de medios en función de la fuerza electoral. O sea, de los tiempos que tenemos destinados
para los partidos políticos que van a cambiar en campaña electoral y fuera de campaña electoral. Nosotros vamos a distribuirlos una parte en forma igual y otra parte de acuerdo a los resultados que obtengan en las elecciones inmediatamente anteriores. De aquí que a los partidos políticos les interesa no solamente ganar, sino obtener el mayor número de votación posible. ¿Por qué? Porque eso va a redundar tanto en la utilización de los medios de comunicación, que es lo que nos estamos abocando en este momento, como también en el financiamiento. Entonces, a un partido político no solamente le interesa ganar, sino también obtener el mayor porcentaje de votación posible. Y esto hace que en materia de medios de impugnación en materia electoral, en ocasiones te encuentres que algún partido que ganó en el cómputo de una casilla impugne, sin embargo, por alguna causa, estos resultados. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es posible que impugne? Pues si ganó, sí, pero no le están reconociendo el número de votos que él considera que obtuvo. Entonces impugna los resultados del cómputo y aduce sus razones. ¿Y por qué decimos ese afán de tener más votos? Pues porque se van a reflejar en su posibilidad de acceder a los medios de comunicación y también en el financiamiento. Ahora bien, para 1993 surge la iniciativa de regular la cobertura periodística en las campañas electorales. Esto también es muy importante. Surge la posibilidad de que el instituto todavía federal electoral, el IFE, pues supervise cómo utilizan los partidos políticos su tiempo. Es decir, no puede dejarlo a sus posibilidades. Necesitamos regular y verificar, inspeccionar. O sea, estar atentos a esa eh, observación sobre lo que hacen con su tiempo. Y para 1996, asignación de tiempos oficiales y la compra de promociones de campaña con cargo al presupuesto del instituto, la compra de tiempos comerciales en las campañas. Bueno, porque pues los partidos podrían por sí mismos o a través de terceras personas, simpatizantes, adquirir tiempos en radio y televisión para sus fines político-electorales. Esto sabemos que ya no es posible. ¿Sí? Pero estamos viendo esa evolución histórica de cómo poco a poco se fue afianzando, empoderando el partido político de los medios de comunicación y cómo fue entonces necesario estar atentos, vigilando, monitoreando lo que están haciendo al respecto. Ahora bien, por otro lado, uno se pregunta qué causas motivaron la gestación del modelo de comunicación política actual. Y son muchas, y todas de alguna manera van a coincidir en que el gasto público era excesivo. A ver, la primera de las causas por las que vamos a nosotros a tener que regular un modelo de comunicación política, lo tenemos por el excesivo monto del financiamiento público otorgado a los partidos. Los partidos nos cuestan mucho dinero y entonces es dinero público. Y entonces necesitamos estar pendientes de la utilización adecuada de las buenas prácticas en la aplicación de ese dinero público. Otra causa es la prolongada duración de las campañas electorales. Las campañas duraban prácticamente un año y ahora ya sabemos que están recortadas, ¿sí? Entre 60 y 90 días, dependiendo de qué campaña te estés refiriendo, pero en general, pues son muy cortas ahora las campañas. Antes no lo eran así.
y pues también implicaban un gasto enorme y además un desgaste ciudadano que durante mucho tiempo estaba metida en el asunto de la campaña. Y además todavía ni siquiera se regulaban las precampañas. Nadie pensaba en las precampañas, incluso cuando surgió la idea de la precampaña, a mucha gente le sonó muy extraño y había quienes hasta bromeaban diciendo, bueno, después vendrá la precampaña de la precampaña, ¿verdad? Bueno, hoy sabemos la importancia de las precampañas y su utilidad, pero al principio esto no se tenía muy claro. La gente sí entendía la campaña electoral, pero no la precampaña. Precisamente el punto 3 fue la carencia de regulación de las precampañas. Otro factor que influyó para que la autoridad tomara cartas en el asunto y pudiera regular con toda puntualidad el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. El 4, elevado costo de los procesos electorales, que es diferente. Una cosa es el financiamiento a los partidos políticos y otra lo que gastamos en un proceso electoral. Gastamos muchísimo dinero. Entonces, dentro de ese gasto estaba comprendido la adquisición de tiempos, más allá de los que tenía el Estado como garantía de que cada radiodifusora y televisora tenían que darle tiempo de su programación. Bueno, pues a veces los partidos querían adquirir más tiempo, ¿sí? Y esto pues cuesta, y cuesta caro, porque cualquiera que quiera acceder a radio o televisión y quiere comprar tiempo, pues va a ver que es muy caro. Ahora bien, también el acceso indiscriminado a la contratación de propaganda política en radio y televisión. Si los partidos tenían la posibilidad de comprar, de adquirir tiempos en radio y televisión, pues llegó a hacerse esto una práctica muy frecuente y muy costosa. Además, la inexistencia de normas para regular la propaganda institucional. Todavía no se hablaba de campaña sucia, no se hablaba de cosas que no deben estar en la campaña. Entonces, cada partido hacía cuanto le convenía. Al principio, muy allá por los años 60, 70, y todavía lo podrás platicar con personas adultas mayores que vivieron esa época, los partidos se abstenían por sí mismos, porque no había realmente una regulación, de hablar mal de otro partido. Se concretaban a dar sus propias plataformas, a divulgarlas, a mandar sus mensajes políticos, sus planes de trabajo a futuro, pero no hacían alusión al partido de enfrente, porque consideraban que podrían caer en una situación legal, cosa que ahora no sucede. Ahora vemos que te dicen los del partido A son así asado y los partidos del B están engañando. Y ahora sí se critica directamente. Y en fin, había muchas cosas que no estaban reguladas, que quedaban un poco al arbitrio de cada usuario. Y eso no debe ser, obviamente. Carencia de mecanismos de fiscalización eficaces. ¿Cómo fiscalizar? ¿Cómo monitorear? Estar frente a la pantalla observando que se cumplan con los parámetros que marque la ley. Pues en principio no había dispositivos, bueno, no había normas, muchísimo menos logística para poderlas poner en práctica. También tenemos el caso de parcialidad institucional y proselitismo desde el poder, porque como había un partido hegemónico, te decía, ese no tenía problemas, ese podía hacer uso de la red de televisión, ya sea por sí mismo o a través de comentarios, entrevistas, noticieros, etcétera. Entonces, él tenía ese palco para hacer propaganda, lo tenía a su disposición constantemente. No había la prohibición de que no se puede hacer propaganda gubernamental, por ejemplo, en tiempos de campaña electoral, en tiempos electorales, no se debe divulgar más que ciertos mensajes que son de absoluta necesidad. Bueno, eso es una disposición moderna, porque en aquella época no la había. Así que ese partido, pues sí estaba totalmente en desigualdad con los partidos de oposición.
Otra cosa importante, excesiva difusión de propaganda gubernamental en todos los niveles de gobierno. Es decir, había una verdadera inundación, un verdadero monopolio de esa propaganda en todos los niveles, municipal, estatal y federal. Ahora bien, contratación de propaganda política por parte de agrupaciones sociales y organismos empresariales. Si el partido tenía como apoyo a los empresarios, pues estos sí tenían el dinero para comprar los tiempos de radio y televisión que fueran del caso. Y quienes no tenían ese contacto con los grandes empresarios o las grandes agrupaciones sociales, pues ni soñarlo. Entonces ya de entrada había esa falta de equidad a la que me referí desde el primer momento. Y finalmente el intenso despliegue de propaganda negativa a través de los spots. Cada vez se fue haciendo poco a poquito al principio con mucho temor, pero después, como no pasaba nada, pues francamente, abiertamente, se hacía todo tipo de propaganda que hoy llamamos negativa. Y eso pues también causaba falta de equidad. De manera pues que todas estas causas, no fue un solo factor, fueron varios los que ocasionaron que pues se tomaran cartas en el asunto y francamente nos fuéramos a pautar, o sea, a regular lo que debe hacerse en materia político electoral respecto a los medios masivos de comunicación. Y entonces aquí lo que nos está señalando la lámina que ahora está a la vista de ustedes es la idea de, bueno, ¿qué es una pauta? ¿Qué entiendo por pauta? Porque dicen en esta materia hay que obedecer la pauta o de acuerdo con las pautas establecidas, no, porque es una pauta. Y aquí, por diccionario, están diciendo, bueno, mira, pautar de donde deriva pauta o pauta hace formar el verbo pautar. La palabra pautar puede dar idea de conjunto de reglas que determinan el modo de ejecutar una acción. Hay una pauta para hacer esto y otra pauta para hacer aquello. Son reglas para ejecutar una acción. También dice que pueden ser las rayas necesarias para escribir las notas musicales, como cuando hablas del papel pautado, ¿verdad? Muchos de ustedes incluso tocarán algún instrumento musical. Obviamente no nos referimos a eso, pero lo que sí se está poniendo esa acepción, porque tú recuerdas que en el papel pautado, esas rayas, esas 5 rayas que tiene el pentagrama, la pauta, para que tú escribas las notas musicales, pues están señalando parámetros, están señalando límites. Bueno, de alguna manera eso es lo que hace una pauta, señalar parámetros, límites. Claro que la acepción que nosotros estamos tomando para las razones que estamos estudiando en este momento es el que se trata de un conjunto de reglas para ejecutar una acción. ¿Y cuál acción? La de aprovechar los medios de comunicación en sus tiempos, radio y televisión, para enviar mensajes a la ciudadanía. Ahora, una pauta entonces, pues en principio es una raya que forma el papel pautado, pero es también un instrumento o norma que sirve para gobernarse en la ejecución de algo. Es el modelo o norma. Y bueno, pues esto es lo que dice el diccionario. Pero si yo me voy al reglamento de radio y televisión en medios, en materia electoral, hay un reglamento de radio, televisión en materia electoral. Entonces, en su artículo 5, yo veo que hay un glosario. Ya ves que ahora muchas leyes traen un glosario donde te dicen, mira, en la ley vas a encontrar estas palabras y cuando veas esto significa aquello. Bueno, pues entonces este reglamento de radio televisión en materia electoral trae en su artículo 5 un glosario. Y ahí me encuentro entre las palabras la palabra pauta. Y entonces me da una definición, que es una definición que nos viene como anillo al dedo, como guante en la mano. Dice que la pauta es un documento técnico
en el que se distribuyen el tiempo convertido a números de mensajes que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos o candidatas independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango que debe transmitir cada mensaje y el partido político, coalición, candidato o candidata independiente o autoridad electoral al que corresponde. Claro, la definición está larguísima y si hubiera un examen, por ejemplo, para acreditar este curso, pues tendrías que memorizarlo palabra por palabra porque aquí no hay nada que esté de más. Pero fíjate, si lo analizamos en cada una de sus partes, sí tiene sentido. Se trata de un documento técnico, una pauta en materia de uso de radio y televisión, de tiempo de radio y televisión, necesariamente es un documento técnico. Mira, por ejemplo, te lo voy a mostrar. Esta es una pauta. Y tú dices, oiga, pero ¿qué es eso? Son un montón de cuadritos y de colores. ¿Qué es eso? Sí, porque la pauta surge de la reglamentación, de la regulación, pero ya su objetivación o su objetivización la tienes aquí. A esto llega la pauta. La pauta dice, la definición anterior es un documento técnico para distribuir el tiempo convertido a número de mensajes. Entonces, es cierto, la pauta la vamos a tener como reglas, como pasos, como instrucciones para nuestra actividad, en este caso, el uso de la radio y la televisión. Pero se va a volver objetivo cuando la veas así. Mira, estamos viendo que hay muchos cuadros en morado, sobre todo los que están al inicio, tú lo alcanzas a ver, que dicen out, out, out. O sea, ahí no hay nada. Y luego debajo aparecen ya con colores los distintos partidos políticos. El Partido del Trabajo, el Partido PRD, etcétera, etcétera. Aparecen los partidos. Pero yo veo en la columna que está a mi izquierda que ahí están las 24 horas. La hora 1, la hora 2, la hora 3, hasta el 24. Esto en la columna vertical. En la columna horizontal está todo el mes de junio, es un ejemplo. Y aparece día 1, día 2, día 3, así hasta el día último de junio. Y yo veo que entre la primera hora del día, o sea, el 0 minutos, el primer minuto del día, hasta las 7, sí, hasta las 7 de la mañana, todo está en out. O sea, ahí no hay nada, no se va a transmitir ningún mensaje. Entonces, se va a transmitir a partir de las 7, realmente pues más bien de las 8. Sí, se va a empezar, no, de las 7. Sí, de las 8 se va a empezar a transmitir. Y entonces yo veo que son tramos de 3 horas, 3 horas, 3 horas, que van a corresponder, no 3 horas, 3 minutos, que van a corresponder a división entre cada partido. Total que si hago yo la cuenta, si veo los documentos que apoyan esta pauta, pues cada partido va a tener más o menos entre 1 y 2 minutos para transmitir su mensaje. Y está distribuido, entonces si a ti te interesa un partido, por ejemplo, te interesa el Partido del Trabajo, pues ahí verás cuántas veces podrá transmitir. Bueno, por eso esto salió porque estamos viendo que es una pauta. Una pauta es un documento técnico que se distribuye ahí en ese documento el tiempo convertido en número de mensajes que corresponde a los partidos políticos o también a las coaliciones y a los candidatos, candidatas independientes.
Y también las autoridades electorales, porque acuérdate que son tiempos del Estado, que aprovecha para sí mismo y para los partidos políticos. Esto tanto en la estación de radio como en el canal de televisión. Y también ahí se va a establecer la hora, el rango en que debe transmitirse cada mensaje y el partido político, coalición, etcétera, que pueden hacer uso de él. Bueno, pues esto es lo que es una pauta. Ahora bien, ya con esa idea de que estamos hablando de pauta, porque vamos a lo que dice la disposición, la vamos a convertir en un documento técnico, que lo entienden pues quienes manejan los medios de información. Entonces, nosotros queremos saber dónde están las disposiciones que yo debo consultar para este tema. Claro, cada uno de nosotros con su experiencia tiene idea, pues mira, yo creo que tengo que consultar la Constitución, por supuesto. Pero ¿qué otras disposiciones? Bueno, ahí las tienes, mira. Primero tenemos que ir al artículo 41, concretamente en su base tercera, y de ella los apartados A D, o sea, apartado A, B, C, D, porque son los que están señalando la columna vertebral de todo el sistema de información o divulgación de ideas, de propaganda en radio y televisión. Entonces hay que consultar. También la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, ahí entre sus artículos 159 y 186. No son muchos artículos, pero son de una gran trascendencia. La Ley General de Partidos Políticos, claro, pues ellos son titulares de este derecho. El reglamento de radio y televisión en materia electoral, que yo me refería hace un momento para dar la definición de pauta. El reglamento de elecciones, los acuerdos del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral y, claro, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal pues va conociendo casos, por ejemplo, a través del procedimiento especial sancionador, que aquí tiene muchísima importancia. Entonces, pues es importante no solamente conocer algunos casos muy significativos, muy emblemáticos de este asunto, de la utilización de los tiempos de radio y televisión para efectos político-electorales. Pero además de conocer algunas resoluciones importantes, el tribunal va generando jurisprudencia y tesis conforme va resolviendo casos concretos. Y entonces va fijando su interpretación a la ley y va formando jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es fuente formal del derecho electoral y de aplicación obligatoria a todas las autoridades electorales del país. Por eso importa mucho a las personas que prestan sus servicios en el Instituto Nacional Electoral, en las OPLES de las 32 entidades federativas, en los tribunales locales, pues interesa muchísimo esa jurisprudencia. Ahora bien, esto precisamente van a ver ustedes mañana con la maestra Tello, la jurisprudencia y algunos casos emblemáticos que ha resuelto el tribunal. Pero todo esto son los instrumentos que tú debes tener a la mano para eh, resolver cualquier asunto que tenga que ver con la utilización de los medios de radio y televisión. Ahora bien, las dimensiones del acceso a la radio y a la televisión. Existen dos grandes rubros en esta materia. Fíjate, el que tú puedas acceder a radio y televisión se ve como una prerrogativa que tienen los partidos políticos y también los y las candidatas independientes. Cada uno en su momento, cada uno en su papel. Los partidos políticos tienen permanentemente acceso a la radio y televisión. Lo único que cambia son los minutos para desarrollar este ejercicio, para poder disponer de él.
es diferente en tiempos de proceso electoral que fuera de él. Los candidatos independientes, a raíz de su registro como tales, empiezan a disfrutar ya del acceso a la radio y la televisión, como si fueran un partido político de nueva creación. Entonces, lo que cambia sí es el tiempo que dispone cada uno y las oportunidades en lapso. Unos son permanente acceso y otros, los candidatos independientes, solamente en el momento de que ya se han registrado y para efectos de la campaña electoral. Eh, en cambio, también se puede ver al, al acceso a la radio y la televisión como objeto de vigilancia y monitoreo. Entonces, en el primer cuadro que está a tu mano izquierda, lo que estás observando es ese acceso a la radio y televisión, viéndola como prerrogativa, o sea, ya como un derecho. Acuérdate que vimos la evolución histórica, como poco a poco los partidos fueron apoderándose de esto y se les fue reconociendo ese derecho. Es un derecho que ha costado mucho a los partidos obtener, prerrogativa. Y del otro lado, desde el punto de vista de la autoridad reguladora o administradora de estos tiempos que tienen como obligación las radiodifusoras y las televisoras de otorgar al Estado. Entonces, los partidos políticos, los candidatos, en ningún momento, esto ya es actual, podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión. Entonces ya se acabó aquello de que si tú tienes contacto con grandes empresarios y a esto les interesa apoyar tu opción política, pues puedan adquirirte, porque ellos sí tienen los recursos, tiempos en radio y televisión para que divulgues. Pues ya no, porque ahora está prohibido a cualquier persona, física o moral, contratar tiempos para estos fines. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir sobre los electores. Bueno, ahora bien, si esto es así, yo debo ver con todo cuidado y con el comentario que requiera la base tercera, la base 3 romano, del artículo 41 constitucional en sus apartados A, D, C y D inclusive, puesto que la Constitución, como hemos observado, es el primer documento que se debe analizar y toca precisamente a su servidor meterme en esa tarea, porque les decía, la parte interesante que tú quieres escuchar de casos concretos, de jurisprudencia, de criterios, la vas a tener mañana con la profesora Alejandra Tello, que es la titular de esta cátedra. Entonces, vayamos adelantando un poquito y vayamos viendo la lectura de esta parte de la Constitución, pero no solamente la lectura, sino analizarla y ver las razones, porque eso se va a reflejar en las demás disposiciones que están contenidas en la Ley General de Instituciones, en la Ley de Partidos Políticos, etcétera. Pues vamos a la tarea. Si tú en tu dispositivo puedes tener a la mano la Constitución en su texto vigente, en el artículo 41, vete a la base 3 romana. Dice, los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente en los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativa para las campañas electorales en los términos que señale la ley. Entonces, ahora que ya aceptamos las candidaturas independientes, no siempre las tuvimos, ya también los candidatos independientes pueden, una vez que obtienen su registro como tales, hacer uso de el acceso a radio y televisión. Ahora, este 3 aparece aquí su apartado A. Dice, el Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión,
O sea, acuérdate que el tiempo no lo tiene que adquirir el instituto, sino es el tiempo que, como si fuera un impuesto, desde la época de López Mateos, en el año 60, están obligadas las radiodifusoras y televisoras a otorgar al Estado para sus fines. Entonces, se considera aquí en la Constitución que será el Instituto Nacional Electoral quien administre el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y lo que establezcan las leyes. O sea, te voy a decir cómo lo va a aplicar el instituto y las leyes que correspondan. Pero hay aquí una cosa interesante. Dice que ese tiempo lo va a usar el instituto para su propia propaganda, igual que para la de las autoridades electorales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de ese va a tomar a los partidos políticos para que puedan utilizarlo para su propaganda. Si tú lo ves, en realidad, pues es muy poco tiempo, por eso los spots tienen que ser muy breves, tienen que ser auténticos spots, decir mucho en poco tiempo. Entonces ahí te decía, es muy importante que el partido cuente con buenos comunicólogos para que ese tiempo lo aproveche. Ahora, fíjate, ya como comentario especial, no que esté en la Constitución, también deben tener comunicólogos lo suficientemente ingeniosos para derivar a varios mensajes, porque a veces se logra un resultado contrario. La gente dice, oye, todo el santo día me están repitiendo este mismo spot, ya nada más lo escucho y me siento mal. Y acuérdate que lo que busca el partido es simpatía, empatía, o sea, que le impactes al público. Y puede que sea al revés, que sea contradictorio, porque como nada más estás repitiendo el mismo mensaje, la primera vez que apareció, pues te puse atención, pero ya cuando lo he escuchado durante toda la semana y a cada momento ya estoy harto. Entonces, deberías diversificar. Eso sí lo puedes hacer, siempre y cuando cada uno de tus spots cumpla con las especificaciones legales. Ahora bien, dice el inciso A, porque dice que bajo lo siguiente y lo que determinen las leyes. Fíjate, muy importante, a partir del inicio de las precampañas, ahora sí ya tomamos en cuenta las precampañas, y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios. Fíjate, 48 minutos diarios son muy buenos, ¿sí? Casi lo que ha durado esta primera parte de esta plática, porque ahorita son las 11:57, pues casi 1 hora 48 minutos, ¿sí? Y tú dices, oiga, ya estoy cansado, ya dijo usted muchas cosas, ya siento que me va a dar una embolia. Pues sí, imagínate todo lo que se puede hablar en 1 hora 48 minutos. Bueno, pero no son nada más para el instituto. Dice que desde que se inicie la precampaña y hasta que sea el día de la jornada electoral, el instituto tiene 48 minutos diarios que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión en el horario referido en el inciso D. ¿Y cuál es el inciso D? Porque es muy importante. Dice, las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las 6 y las 24 horas. Por eso, en esta tablita viste que de 0 horas a 6 horas, todo está fuera, ¿sí? O sea, realmente la transmisión comienza a partir de las 6 de la mañana y en adelante. Bueno, pues entonces esto lo dice la propia Constitución. Es curioso que nuestra Constitución entre en tantos detalles
que deberían estar en la ley y están en la ley, pero pues la Constitución, que debiera ser una regla, una norma general, se mete hasta en los detalles de qué tiempo vamos a transmitir esos mensajes. Bueno, es que todo queremos que esté en la Constitución, sentimos que si no está en la Constitución, no está afianzado. Eso ha hecho que la Constitución pues vaya ampliando su contenido. Pero bueno, pues regresemos aquí. En el periodo comprendido entre el fin de la precampaña y el inicio de la campaña, el 50% de los tiempos de radio y televisión se destinará a los propios fines de las autoridades electorales y el resto, que son otros 50%, a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos. Entonces, dice aquí, entre que termina la precampaña y al inicio de la campaña, el instituto, el tiempo que tiene, va a dividirlo. 50% lo va a destinar para su propia propaganda y para la de las autoridades electorales, por ejemplo, la del tribunal. El tribunal cuida tu voto, etcétera. Y los otros 50, el 50% lo va a distribuir entre los partidos. Ahora, durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. El tiempo restante se utilizará conforme lo determine la ley. Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos, claro, al menos el 85% del tiempo total disponible a que se refiere el inciso A de este apartado. Quiere decir que cuando ya empiezan las campañas, porque veníamos antes de las campañas dando 50% del tiempo para el instituto y las demás autoridades electorales, el otro 50% para los partidos. Cuando ya estamos en campaña, va a ser de otra manera. El 85% es para los partidos, para las campañas. Y entonces el restante tiempo es para el instituto. Quiere decir que ahí el instituto se inhibe, transmite menos de propaganda de él y ese excedente es para los partidos políticos. Entonces, el 85% para los partidos políticos, para que puedan hacer uso muy bueno en sus campañas. Y lo que queda, que son el 15%, pues ese que se destine para eh, para el instituto y sus fines. Ahora bien, dice aquí que el tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y en su caso de candidatos independientes se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente. 70% entre los partidos de acuerdo al resultado de la elección para diputados federales inmediatamente anterior y el 30% restante en partes iguales. Entonces, por eso te decía, es muy importante a un partido que obtenga de menos un porcentaje mayoritario para que pues tenga más posibilidades, porque el tiempo de acceso a radio y televisión, el 70% lo vamos a repartir entre los partidos, pero no en forma igualitaria, sino ahí vamos a ver qué porcentaje obtuviste en la inmediatamente anterior elección para diputados federales, que es la que acabamos de pasar ahorita. En el año 21 votamos por diputados federales. Entonces, fíjate, ahí el partido sí, el que haya obtenido más votación va a obtener más tiempo de ese 70%. Ahora bien, el 30% restante, ese sí se va a asignar a todos por igual. Y entre esos todos van a estar los candidatos independientes en su conjunto.
O sea, puede haber un candidato, puede haber dos, puede haber tres. Ellos se van a distribuir como si fuera un partido, van a distribuirse una parte de eso que le corresponde igual a todos. Quiere decir que los candidatos independientes sí tienen acceso a radio y televisión, pero todavía muy limitada. Y muchas personas han dicho, oye, pero son los que deberían tener más tiempo, porque los partidos, pues como quiera, los conoce todo el mundo. Ellos están bien afianzados, han tenido la oportunidad de dirigirse al público en el proceso electoral y antes del proceso electoral. Y el candidato independiente no. Bueno, pero así lo dispone la Constitución. Sí es muy poco el tiempo que disponen los candidatos independientes. F. A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario. Entonces también el que no tengan representante ante el Congreso de la Unión, pues sí les causa mucho problema, porque ya quedan en una posibilidad de acceder muy elemental, muy restringida. Ahora, con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base, y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al instituto le será asignado hasta el 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión conforme a las leyes. O sea, acuérdate que el tiempo no nada más es para el instituto, sino para todo el Estado. Entonces, al instituto le están asegurando de que de menos todo lo que le corresponde al Estado, pues tenga en cualquier momento, dentro o fuera del proceso electoral, un 12% disponible para sus mensajes. Y dice aquí que del total asignado al instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un 50%, el tiempo restante lo utilizará para sus fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establece la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el instituto y conforme a lo señalado en el inciso D del presente apartado. Aquí también es importante, y tú lo vas a ver en la parte contenciosa, en la parte de impugnaciones, que es muy importante. Los partidos quieren la cobertura de sus mensajes, pero en horarios de mayor afluencia. Porque si tú me pones mi mensaje cuando hay menor afluencia, pues sí me perjudicas. Me pones mi mensaje entre las 11 y las 12 de la noche, cuando ya mucha gente pues se ha retirado a descansar, cuando ya no hay mucha audiencia. Si me lo hubieras puesto, por ejemplo, a las 7 de la mañana, que todo el mundo está viendo noticieros y todo esto, pues tendría mayor cobertura de espectadores si es televisión o de escuchas si es radio. Si me lo pones a las 2 de la tarde, pues nadie está viendo televisión y radio, tampoco está escuchando. Entonces son muy pocas las personas que a esa hora pueden estar atentos a la televisión y a la radio. Por eso el horario no es cosa menor. Sí me interesa mucho como opción política que me des mis espacios en horas que hay mayor afluencia. Hay impugnaciones al respecto y bueno, ya en el caso concreto el tribunal ha ido decidiendo, viendo el aspecto concreto de agravios que plantea los inconformes. Ahora bien, dice aquí que cada partido político utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere ese inciso se harán en el horario que determine el instituto conforme a lo señalado en el inciso D, y ya sabemos que son de las 6 a las 12 de la noche.
En todo, dice aquí, en situaciones especiales, el instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, si esto se justifica. O sea, el instituto puede hacer algún acomodo, claro, siempre que lo motive perfectamente bien y lo fundamente. Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o a través de terceras personas tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión. ¿Te acuerdas que al principio sí se podía? Y ahora, bueno, este párrafo no deja lugar a duda. Ninguna otra persona, por si no fuera suficiente lo que se dijo antes, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. O sea, no hay camino, te cierran todas las puertas, les ponen candado. Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deben ser cumplidas en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. O sea, en cada entidad pues tiene también su propia regulación, pero todas deben coincidir con esta parte constitucional. Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión de estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley, porque antes te estableció los criterios para la comunicación al nivel federal. Ahora estamos en una entidad federativa, en el estado de Tamaulipas o en la Ciudad de México. Bueno, en estos casos, para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales que coincidan con la federal, el tiempo asignado de cada entidad federativa estará comprendida dentro del total disponible conforme a lo que se vio en la materia federal. Para los demás procesos, la asignación se hará en los términos de la ley y conforme a criterios de esta base constitucional. Y la distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local y a los candidatos independientes, se realizará de acuerdo con los criterios señalados en esta ley, en esta constitución y en la legislación aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos en elecciones locales, la forma que vamos a distribuir los tiempos entre que son épocas de precampaña o que ya son tiempos de campaña. En todo esto va a ser la misma asignación, ¿sí? La misma asignación que se hace en la federal. La distribución de los tiempos entre los partidos, decíamos, se hará de acuerdo con la Constitución y la ley. Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral, el tiempo total de radio y televisión a que se refiere este apartado y el anterior fueran insuficientes para sus propios fines, o la de las otras autoridades electorales o los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante conforme a las facultades que la ley le confiera. O sea, igual que en la federal, el instituto puede hacer algunos ajustes para que pues se logre la mayor equidad posible. Si es que, por ejemplo, para los candidatos independientes, francamente resulta insuficiente, o si las otras autoridades electorales también necesitan tiempo para divulgar sus mensajes. Ahora, la propaganda político-electoral que difundan los partidos y candidatos debe abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Y esto, pues, tiene también una razón de ser. Precisamente con la maestra Ale van a ver ustedes algunos spots, ella les va a poner algunos spots que resultan muy interesantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquello de es un peligro para México? Fulanito de tal es un peligro para México. O aquella en donde incluso se ofendía a las personas adultas mayores.
le decían a la muchacha que iba en el automóvil con su papá, no lo dejes manejar. Y entonces, bueno, pues todo esto ha causado impugnaciones y el tribunal se ha pronunciado con fundamentos jurídicos, incluso con bases convencionales en documentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano. Y ahí es muy importante la jurisprudencia. Bueno, pero esto lo van a ver con la maestra Alejandra. Ahora bien, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios y de las demarcaciones territoriales, o sea, las alcaldías de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Esto de los tiempos en que la autoridad tiene que guardar silencio, no hacer propaganda gubernamental, y ahí tendríamos ahí que analizar a qué le llamamos propaganda gubernamental, pues se tiene que abstener. Estamos en un momento de proceso electoral. Y dice aquí, sin embargo, con toda prudencia la Constitución, las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales. O sea, la misma autoridad electoral dice, tal día vamos a la jornada electoral, no te preocupes, se han tomado las medidas sanitarias, se guardará la distancia, vas a mostrar tu credencial nada más y no vas a tener contacto realmente con las personas. Bueno, eso sí, porque no es propaganda gubernamental, sino información de la autoridad para orientarnos a nosotros cómo vamos a votar. Ahora bien, también las relativas a los servicios de educación y de salud y a las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Pues claro, si hay algún sismo, si hay alguna inundación, pues se tiene que avisar a las personas de que van a ser evacuados, que hay un lugar de refugio, en fin, eso sería absurdo que no se pudiera transmitir, porque estamos en tiempos electorales. Las medidas para la salud, tal día va a ser la vacunación en tal lugar de las personas entre tal y cual edad. Eso no es propaganda, esos son avisos que son necesarios para la salud de las personas. Eso es la única excepción que tenemos respecto a cómo se pueden pronunciar las autoridades en esos tiempos en que estamos en campaña electoral, ya sea federal o local. Y el último apartado dice, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley. Esto para nosotros es muy importante. Aquí está lo que corresponde al procedimiento especial sancionador. Precisamente la denuncia o por oficio, el instituto detecta irregularidades o infracciones a todo lo que dijo la Constitución en esta base tercera sobre el acceso a radio y televisión. Y entonces, pues se levanta el procedimiento que tiene dos facetas, como tú sabes, la administrativa ante el Instituto Nacional Electoral y la jurisdiccional ante la sala regional especializada o ante la sala superior, si es el caso. Y aquí está diciendo también algo que resulta muy importante y sobre todo que afecta mucho a los posibles infractores. La medida cautelar de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones. A ver, aquí se está tomando la medida sin todavía resolver
que efectivamente esa propaganda electoral sea atentatoria a derechos de terceros, a las normas que rigen en materia de campaña y propaganda electoral. De momento, vemos como que puede ser atentatoria y con base en eso se ordena suspender como medida cautelar. Aquí se utiliza, y tú lo habrás visto en más de una ocasión, un término que usa la doctrina española, que habla de la apariencia del buen derecho. Dice, de acuerdo con la apariencia del buen derecho, se opta por suspender la transmisión de esta propaganda. Pero, ¿qué es la apariencia de buen derecho? Apariencia quiere decir que posiblemente, que a simple vista, que aparentemente ese spot es irregular, está afectando disposiciones expresas que no te permiten dar ese tipo de mensaje. Esto del buen derecho se ha discutido mucho. Él lo utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo utiliza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, como te decía, tiene su origen en la doctrina española. Se ha discutido en cuanto que dicen, bueno, oye, ¿que hay un mal derecho? Porque hablas del buen derecho, a mí me gustaría conocer el mal derecho. ¿Habrá una norma que sea mala, que nos incite a hacer algo malo? Pues no, desde la época de los romanos se hablaba de la bonitas, del derecho bonitas, porque así se pronuncia en latín. ¿Y qué significa eso de bonitas en el derecho? Que el derecho siempre te debe conducir a realizar conductas positivas, conductas que se consideran buenas. Sería horrible que el derecho te ordenara hacer algo indebido. Entonces, si está el derecho, quiere decir que es algo bueno, es algo que debemos hacer, que conviene que hagamos. Entonces, pues todo el derecho es bueno. Yo no conozco un derecho malo. No sé si ustedes me pueden dar un ejemplo del mal derecho. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto de buen derecho? Que con toda razón utiliza Suprema Corte, el Tribunal y muchos otros órganos jurisdiccionales. Quiere decir que si yo observo lo que está siendo objeto de cuestionamiento, inmediatamente detecto, todavía sin entrar al fondo, detecto con mi experiencia como impartidor de justicia o como operador o como fiscalizador, precisamente en ese monitoreo, puedo yo entender que eso no es correcto. Pero esa es mi opinión. Estamos todavía a nivel de opinión, todavía no decide un tribunal si en el fondo si eso no es incorrecto. Entonces, así por la sola apariencia y ateniéndome a la experiencia y a lo que me dice los principios generales del derecho, pues yo acepto que se tome la medida de suspender. Ya después vendrá todo el procedimiento y será finalmente la autoridad jurisdiccional, en el caso, la sala regional especializada o, en última instancia, la sala superior, quien determine que sí o no es violatoria de normas. Pero por lo pronto hemos tomado la medida de suspender, pero no en forma arbitraria, sino precisamente aquí sí está muy bien empleado. Basándonos en la apariencia de buen derecho, yo considero que esto sí puede ser infractor y por eso suspendo, como una medida de cautela, para que no siga impactando, porque de aquí a que se resuelve, aunque el procedimiento especial sancionador es sumario, es rápido, pues de todas maneras se está transmitiendo constantemente y en todas las radiodifusoras y televisoras. Entonces, cuando llegue la orden de que se quite definitivamente ese spot, pues ya causó un impacto terrible porque lo están transmitiendo en cada momento. Ya no tendría ni sentido que lo prohibiera porque ya todo el mundo lo escuchó. Entonces, mejor de momento lo suspendemos. ¿Y con base en qué? Pues en lo que yo a primera vista aprecio que sí puede ser violatorio del derecho. Bueno,
Pues en este caso, eh, termina el apartado D y lo que queríamos ver de la Constitución. Es necesario esto porque si no vemos la normatividad, sino solamente la interpretación de ella, pues es posible que no tengamos un conocimiento fidedigno de las cosas. Veamos algunas disposiciones que están establecidas tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, dice aquí que a partir de la reforma de 2007, la autoridad administrativa electoral es la única facultada para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Este recuadro en esta lámina cierra esa evolución que vimos al principio. ¿De acuerdo? Es que empezamos hablando de que en 1960 se consiguió, como si fuera un impuesto, que las radiodifusoras y las televisoras cedieran tiempos de su programación, que es valiosísima, la cedieran para el asunto de transmitir información o propaganda. Bueno, ahí empezó la cadenita. Luego vimos que ya con mucha tibieza los partidos políticos lograban obtener parte de ese tiempo, y solo en las campañas electorales, a diferencia del partido hegemónico que se tenía acceso siempre y en todas formas, y no había límite. Y ahora que a partir de la reforma político-electoral, constitucional y legal de 2007, ya no se puede contratar fuera de los plazos, fuera de los tiempos que tiene destinado el instituto. Y entonces el instituto es la única autoridad facultada para la administración, no la compra, sino la administración, porque el tiempo le pertenece al Estado. Lo que hace el instituto es administrar ese tiempo para distribuirlo para sus propios fines y las demás autoridades electorales y para los fines de los partidos y candidatos en jornada electoral, o fuera de jornada, pues solamente a los partidos electorales, fuera de proceso electoral. Ahora, el instituto es la única autoridad para la administración de tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión, destinando a los fines propios del instituto y la de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la Constitución y esta ley otorga a los partidos políticos y candidatos independientes en esta materia. Entonces, esto pues está fortaleciendo lo que dijimos antes. El primer recuadro está en la Constitución, lo acabamos de ver. El segundo recuadro está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, si yo quiero saber qué autoridades están involucradas en todo este asunto de la administración de los tiempos, o sea, ¿a quién les compete? Porque ya vimos qué leyes y la Constitución debemos nosotros conocer. Ya vimos leyes y reglamentos que hay que saber para poder manejarnos en este ámbito. Pero ahora yo quiero saber qué autoridades, concretamente qué órganos son los que están involucrados en esto. Pues desde luego el Instituto Nacional Electoral, pero el Instituto Nacional Electoral es una institución muy compleja, tiene muchos órganos. Entonces los que están involucrados son los siguientes órganos. El Consejo General, el órgano cupular del instituto. También la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Esta autoridad, pues obviamente es así involucrada totalmente porque una de las prerrogativas y de las más importantes después del financiamiento es precisamente el acceso a la radio y la televisión.
El Comité de Radio y Televisión, un organismo creado precisamente abocado solamente al asunto de los tiempos en radio y televisión. La Comisión de Quejas y Denuncias, que tiene mucho que ver con el procedimiento especial sancionador, y los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados locales y distritales. Todos estos órganos, todos estos organismos del instituto están involucrados en alguna medida en el asunto de la distribución de los tiempos en radio y televisión. Ahora seguimos con las reglas generales. El instituto establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprenden los procesos electorales como fuera de ellos, los partidos, los candidatos y los órganos electorales. Esto lo dice la jurisprudencia 23 de 2009. Pero fíjate, por eso era necesario previamente, cuando empezamos esta charla, pues hablar de qué es una pauta. Porque si yo digo la pauta, el INE establecerá las pautas, pues sí, qué bien, pero ¿y qué son las pautas? Las pautas son ya los elementos técnicos que deben contenerse en un mensaje de radio o televisión: duración, eh, formas de utilizar, lenguaje, etcétera. Son las pautas. Y eso es lo que va a estar monitoreando. Monitorear sí quiere decir estar observando el instituto para ver que cada partido cumpla con lo especificado. Ahora, reglas para la cobertura informativa. Previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión y los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprobará a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, o sea, al año anterior a la jornada electoral, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas, ni pretender regular dichas libertades, se recomienda a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y los candidatos independientes. Si ustedes tuvieran que hacer un examen, que no se preocupen, no lo van a hacer, creo, ¿verdad? Nada más van a entregar un ensayo, cosas así. Pero si tuvieran que tener un examen, yo les diría: ojo, esto pónganlo en rojo, en amarillo, en verde, pónganle focos, una llamada de atención. Porque esta regulación de qué es lo que vas a decir frente a la radio y la televisión, la vamos a regular, por eso son las pautas. Así que bien, pero yo me encuentro que si me voy al sexto artículo de la Constitución, establece la libertad de expresión. Y el séptimo, la libertad para utilizar medios de divulgación de la expresión. Entonces, el artículo sexto y séptimo están íntimamente relacionados, porque el sexto me da la libertad de expresarme. Pero para expresarme, no solamente requiero mi voz, porque en mi voz me escuchan las personas que estén en mi alrededor. Pero si yo quiero divulgar mis ideas, mi expresión, pues tengo que hacer uso de medios de comunicación. Y entonces me dice que no debe haber previa censura. El artículo séptimo de la Constitución. No debe haber previa censura. Hace muchos siglos sí había censura. Tú no podías, por ejemplo, en aquella época, claro, no había radio ni televisión, pero sí había medios impresos, por ejemplo, libros. Y tú vas a observar que para publicar un libro era necesario contar con dos censuras, o sea que dos ojos, dos pares de ojos, te hubieran visto antes ese libro. La autoridad política
y la autoridad religiosa. Por eso, si tú tienes por ahí en tu biblioteca particular un ejemplar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra clásica de la literatura española, la de don Miguel Cervantes Saavedra, si tú te das cuenta, antes de entrar a la novela, antes de que empiece la narrativa de que en un lugar de la Mancha, del cual no quiero acordarme, etcétera, antes de eso dice que este libro cuenta con la aprobación del reverendo don fulano de tal, obispo de esto y de aquello, y del señor conde o marqués o X de tal lugar. O sea, la autoridad del gobierno civil y la autoridad de la iglesia. Esto implica que antes lo leyeron ellas y ahora pues ellos consideran que no hay cosa que cause ruido ni a la religión ni al gobierno y entonces se puede publicar. Hoy ningún libro aparece con una documentación así, con una advertencia así, porque no puede haber previa censura. Entonces, aquí esta parte es muy interesante porque me dice que cuando vienen los procesos electorales en el año anterior al de la jornada y todavía sin iniciarse el proceso electoral, hacia el 20 de agosto anterior, yo voy a tener que, como Consejo General, determinar los lineamientos generales que, sin afectar la libre expresión, o sea, es el artículo 6, y la libre manifestación de ideas, artículo 7, ni pretender regular dichas libertades, se recomiende a los noticieros respecto de la información con la que van a cubrir la campaña. Porque ahí precisamente tanto los noticieros, los conductores de noticias, los informadores y las propias estaciones de radio y de televisión se van a ver a veces en aprietos porque ellos su labor es andar atrás del candidato, recogiendo toda la información, que hizo un discurso en Saltillo, lo hizo en Córdoba, Veracruz, que pues se reunió con sus partidarios en tal lugar, que en sus redes de comunicación dio esta idea, etcétera. Esa es la labor del reportero. Sin embargo, no vaya a ser el caso que en ese afán de reportear pudieran caer en propagar, que ya no es lo mismo. Una cosa es que yo te diga qué pasó y otra que yo haga apología de lo que pasó. Y entonces vas a recibir muchísimas impugnaciones. Oye, en el noticiero tal se hizo abiertamente propaganda a la candidata fulana por el partido Mengano. Y la intención del noticiero no era esa, era entrevistarla o era, en su caso, decir, pues, qué actividades tuvo este día. Pero ahí la diferencia, digamos, pues, la separación entre informar y propagar, pues es una tela de gasa, se ve del otro lado. En cualquier momento puedes, ¡zas!, irrumpir en una cosa diferente. Y claro, todos los demás partidos que están compitiendo están muy atentos y de inmediato van a impugnar. Entonces, no te imaginas la cantidad de ocasiones en que las propias televisoras se ven muy constreñidas, dicen, bueno, esto se debe transmitir o no. No vaya yo a meter en un problema de multas y eso que me aplique el INE. Y han llegado incluso a hacerse consultas al instituto y al tribunal pidiéndole, oye, dime exactamente qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque no vaya a ser que yo en mi día a día, en mi trabajo cotidiano de noticieros, que tengo una amplia cobertura, pues vaya yo sin querer, cometer una infracción que luego me cueste muy cara. Pues sí, las reglas deben estar muy, muy bien determinadas, porque en un momento dado, en mi afán de entrevistar a la candidata de mi ejemplo, pues lo que se hizo fue en realidad una propaganda de su campaña, y eso no me está autorizado. Otra cosa dice, administración en procesos electorales federales.
desde la precampaña y hasta la jornada electoral, el INE administrará 48 minutos diarios de tiempo en cada emisora de televisión y de radio. Esto ya lo habíamos visto. Está en la Constitución, está en la ley. Duración y transmisión de los mensajes. En periodos ordinarios, los mensajes tendrán una duración de 30 segundos. A ver, cuenta 30 segundos, es nada. 1, 2, 3, 4, etcétera. 30, pum, se acabó. ¿Qué puedes decir en 30 segundos? Tienes que ser muy hábil para que en esos segundos digas algo que realmente impacte. Mientras que en el periodo electoral podrán variar entre 30 segundos a 1 o 2 minutos. Todavía 1 minuto es muy poco, pero bueno, al menos puedes transmitir más. Según lo defina el INE, y todos los promocionales deberán ajustarse a la misma unidad de medida. Sí, claro, lo que tú le midas a uno, le mides a todos. Si todos tienen derecho a 1 minuto, pues lo tienen todos los partidos. Ahora, la transmisión de los mensajes se distribuye en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de programación en un horario de 6 de la mañana a 12 de la noche. Por eso en la pauta veíamos que hay un espacio que todo está en off, porque quiere decir que no hay nada, no hay transmisión. Bien, dice aquí disposición sobre menos horas de transmisión. El proceso electoral, cuando una estación de radio o canal de televisión eh, transmita menos horas de los comprendidos, se utilizará 3 minutos por cada hora de transmisión. Es que no todos los medios de comunicación tienen 24 horas de transmisión. Hay algunos que salen del aire. Entonces también tienes que tomar en cuenta eso, porque pues no todos van a transmitir. En el ejemplo que te di de pauta, se entiende que están transmitiendo 24 horas, pero no todos los medios de comunicación son así. Ahora, disposiciones sobre la pauta. El tiempo en radio y televisión que determinen las pautas específicas o respectivas no es acumulable. Tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni a entidades federativas. Es decir, esto no es como los ahorros, que puedes decir, bueno, pues voy juntando, si no utilizo ahorita mi tiempo, pues lo voy juntando y en un momento dado ya tengo 1 hora y me van a dejar transmitir toda 1 hora. No, esos son como las vacaciones que te dicen, no tienes que tomarlas porque si no, no son acumulables. Imagínate, en 5 años no sales de vacaciones y luego quieres estar un mes entero de ellas. No, no son acumulables. Ni tampoco se pueden transferir. Decir, mira, yo esto no lo utilicé, pues te lo paso a ti. No, son individuales, son para cada partido político. Entonces, el partido A no le puede pasar lo que le sobró, lo que no ocupó al partido B. Y dice programación de las pautas que determine el comité de radio y televisión, claro, establecerán para cada mensaje la estación o canal, así como el día y hora en que debe transmitirse, y serán aprobadas semestralmente. Sí, es muy importante que en la pauta quede muy claro en qué canal estamos transmitiendo o qué estación de radio, qué horario, ¿sí? Y cuánto va a durar el mensaje de ese partido o de ese candidato. Ahora bien, dice, restricciones sobre la pauta. Los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité. O sea, en principio, el canal o la estación de radio no puede modificar lo que ya quedó en pauta. Por eso son las pautas, para que nos estemos ciñendo estrictamente a ellas. Sin embargo, dice aquí en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando su contenido pueda vulnerar la normatividad de esta materia, no les genera responsabilidad. O sea, la estación cuando ve
que un posible mensaje pueda violentar las pautas, puede decir: "Yo no lo transmito", hasta que se aclare, ¿sí? Porque no me voy a arriesgar a que se transmita y me vayan a multar. Entonces, yo no soy quien puede decidir si se transmite o no se transmite, pero yo por lo pronto quiero que me aclaren, ¿esto se puede transmitir? Porque si me va a complicar, con una multa o cosas así, pues no, no. Entonces, si tengo duda, y es precisamente cuando vienen las, consultas al instituto o al mismo tribunal. Oye, tribunal, me dicen que esto se transmita, pero yo lo veo muy extraño, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, si tú me dices que se transmite, se transmite, pero yo quisiera que primero tú lo vieras, no vaya a ser las demás. Pues sí, ahí dice muy claro, si dice cuando su contenido pueda vulnerar la normatividad en la materia, no les genera responsabilidad. ¿A quién no les genera? Pues a la radio y la televisión, las empresas. Ahora bien, condiciones para la apertura periodística. Está prohibida la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Aquí volvemos a lo mismo. Aparentemente, en un noticiero tú estás dando la noticia, pero ten mucho cuidado porque no vaya a ser que tras de esa noticia en realidad haya propaganda. Y ahí sí es un problema muy grande tanto para los comunicadores, por ejemplo, en noticieros, como para la propia empresa. Porque hasta qué punto, cuando yo informo, no estoy haciendo apología. Apología es la idea de, pues, justificar, alabar o de alguna manera propagar algo. Entonces, hacer apología ya no es lo mismo que ser información. Y esa información también podría ser contraria a la apología, podría ser, al contrario, denigración. ¿Qué pasa si yo digo, pues, hubo un evento político, un meeting, y estuvo muy desangelado, acudieron 4 personas? Pues eso afecta a la persona que hizo ese evento, a la persona que convocó. O digo, se volcó el pueblo, adoran al candidato. Ten cuidado, tú nada más debes informar, no hacer propaganda, ni tampoco desprestigio. Bien, dice finalmente, sobre elecciones extraordinarias, el Consejo General determinará la cobertura territorial y el tiempo que se determine a los partidos políticos en radio y televisión. Acuérdate que en caso de anular una elección, tenemos que irnos a una extraordinaria. Y entonces ya nada más es una parte del territorio nacional la que está en proceso, ¿sí? Sea un municipio, sea un estado de la República. Entonces hay que ver que la cobertura, pues, se concrete simplemente a esa parte del territorio nacional. Medidas cautelares. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte eh, violatoria a la ley. Claro, la puede suspender, lo que no puede es pronunciarse ya en el contenido en forma definitiva, porque eso corresponde a la autoridad jurisdiccional. Será el tribunal el que finalmente conozca en sala regional especializada o en sala superior, según corresponda, pues ya verán los señores y señoras magistradas que entregaron estos plenos si realmente es violatoria o no de disposiciones, pero el instituto por lo pronto puede tomar medidas cautelares y decir esto se suspende y se turna al tribunal para que ellos determinen si procede o no la suspensión. Sobre el catálogo de estaciones y canales, hay un catálogo nacional de estaciones de radio y televisión, lo conformarán con el listado de concesionarios de todo el país,
cuando se trate de un proceso electoral ordinario. Será aprobado por el comité al menos 30 días previos al inicio de la precampaña de este proceso. Debemos sí tener o contar con un listado. Fíjate, resulta importante ver, porque estos datos cambian, cuántas estaciones de radio y de televisión tenemos en el país completito. Pues es interesante y muchas veces va a cambiar porque aparecen nuevas estaciones u otras desaparecen. Aprovechamiento de cobertura. En el caso de las emisiones cuya señal sea efectivamente vista o escuchada en los municipios que conforman zonas conurbadas de una entidad en proceso electoral local, su señal podrá ser utilizada para propagar o para participar en la cobertura del proceso electivo de que se trate, independientemente de la entidad en que se opere. O sea, muchas veces las entidades son conurbadas. Quiero pensar en La Laguna, en donde se unen dos estados de la República, Durango y Coahuila, y están dos ciudades de Durango conurbadas con una ciudad de Coahuila, es Torreón, Ciudad Lerdo y Ciudad Gómez Palacio. Entonces ahí pues es muy difícil que en un momento, digamos, de esta calle a la otra ya no lo transmitas, ¿verdad? Porque ahí hay una conurbación. Si tú llegas a la laguna, a Torreón, pues parece una sola inmensa ciudad, pero en realidad son tres. Y pasando esta esquina ya estás en la otra, ya pasaste de un estado a otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Tampico y Ciudad Madero, Puerto Madero, están conurbados. Entonces, pues sería muy difícil decir, esta cobertura nada más llega hasta aquí, para allá ya no la puedes transmitir. Pues se puede en un momento dado, sí, vincular. Y bueno, ahora viene la distribución de los tiempos, pero eso ya no es un tema que yo voy a explicar, sino eso lo verán con la maestra Alejandra. Creo que nos faltó, déjame ver si faltó alguno. Sí, las señales de radiodifusión se transmitirán en los servicios de televisión restringida, deberán incorporar sin alteración alguna los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales. Esas mismas transmisiones de servicios de televisión restringida deberán suprimir durante los periodos de campaña, tanto federal como local, los mensajes de propaganda gubernamental. Es lo mismo que las disposiciones en la televisión ordinaria. Y en cada canal de multiprogramación, autorizando a los concesionarios que presten servicios de radiodifusión, se deberá cumplir con los tiempos del Estado. Bueno, eran algunas notas complementarias. Y viene la distribución de tiempos que ya le corresponden a la maestra Alejandra. Entonces, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Y ahora, bueno, pues vamos a ver si hay algunas preguntas o si hay algún comentario. No necesariamente preguntas, porque a veces son comentarios. Todos ustedes tienen experiencias en esto. Y te digo, la parte más rica de esta participación se da en cuanto a saber o conocer algunos casos emblemáticos, muy trascendentes que ha resuelto el tribunal en torno a esto y la jurisprudencia, claro, del tribunal. Pero esto ya lo van a ver en la sesión de mañana. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud que quieran comentar. Ya había tenido yo la experiencia de estar con ustedes en otra ocasión, ¿verdad? Vimos un tema con ustedes. Y ahora por casualidad me tocó, una casualidad que me felicito porque pues siempre da gusto ver a los amigos. Y eso sí fue por mera casualidad que la maestra Ale se fue a esta comisión, pero pues qué bueno que tuve la oportunidad de verles de nuevo. Yo creo que ya van muy avanzados en su diplomado. Me imagino que ya están a punto de concluirlo.
y ahora pues ya tendrá la oportunidad de obtener su documento que les avale y que pues es ad currículum, ¿verdad? Porque pueden ponerlo como parte curricular. Pues no sé, si no hay algún comentario, alguna cosa así, pues podemos retirarnos, nos faltan 6 minutos y todo el día van a pensar, ay, nos faltaron 6 minutos, yo siento como que me quedaron a deber, pero bueno, pues si ya podemos retirarnos, no hay problema. Nada más que en este caso le preguntaremos a Lupita, que nos acompaña en esta transmisión, si no hay inconveniente. Lupita, ¿está usted por ahí? Lupita tuvo un inconveniente en su computadora, doctor, pero estoy yo, Ah, mire, que he don estado siguiendo la sesión. Vicente. Mire, don ¿Cómo está, Vicente. querido doctor? Pues con el gusto de ver a un caro amigo, desde aquí lo saludamos con mucho cariño. Y entonces, don Vic, pues, si no Igualmente, hay, doctor. si no hay preguntas o aclaraciones o cosas así, pues nos podemos retirar, pero usted nos dice si. No habiendo más que comentar, mire, ya cerramos la grabación. Les agradezco mucho sus